Nosotros continuamos con más noticias y es momento de hablar de esta fecha. Hoy es un nuevo miércoles, se cumplen 2 semanas del femicidio de Antonella Altamirano en Quitilipi. No nos queremos olvidar de ella. Vamos a seguir reclamando justicia en nombre de esta joven docente que fue brutalmente asesinada. Justicia por ella, justicia por Evaristo, justicia por los hijos que han quedado, por los 3 niños que dejó Antonella. Mientras esperamos que la justicia se expida en este caso, tenemos que seguir hablando de violencia de género. Hay datos que son realmente alarmantes, algunos que vierten información que se han realizado a partir de investigaciones de que 1 de cada 3 mujeres han sido víctimas de violencia de género a lo largo de alguna de las relaciones de su vida. Y es por ello que estamos en comunicación con María del Valle Aguilar, es directora nacional de prevención de las violencias por razones de género en el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. La saludamos desde la provincia de Chaco. María del Valle, muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Vemos estos datos, estas cifras que son alarmantes, decimos ya estamos saliendo de la pandemia del coronavirus, pero esta es una pandemia enquistada hace mucho más de 3 años como la del COVID. Sí, exactamente, cuando veía un poco el titular que le pusieron al segmento, recordaba cómo habían sido esos años de trabajo para nosotras en el abordaje de violencias de género durante la pandemia. Parece algo lejano, pero en realidad recién estamos saliendo y también recién estamos viendo muchas de las consecuencias a nivel social que nos deja. En particular, poder referir que cuando inicia la pandemia, nosotras teníamos el desafío de poder trabajar con personas que estaban atravesando situaciones de violencia, que el contexto de aislamiento agravaba y dificultaba nuestra posibilidad de intervención, porque pasaban a estar mucho más tiempo en sus hogares, con sus familias, en muchos casos conviviendo con el agresor y con mucho menos recursos de asistencia disponible. Eso requirió un trabajo enorme y articulado desde Nación, desde las provincias y los municipios, de poder brindar los espacios de asistencia más cercanos y también de poder generar múltiples estrategias que se dieron durante la pandemia, como la línea por WhatsApp, porque muchas no podían hablar por teléfono, pero sí escribir. Traigo esto porque parece que pasó mucho tiempo y no lo fue. Y lo que pasó en estos años es que los momentos más duros de aislamiento generaron un recrudecimiento de las situaciones de violencia doméstica. Y una vez que se pudo volver a la apertura y a salir a las actividades y que retomaron a la normalidad muchos de los espacios abiertos, digamos, pudimos ver cierta disminución en las estadísticas. Pero lo que se mantiene fijo, digamos, hace varios años en nuestro país son los datos de violencia más críticos. Si bien el año pasado se había logrado una disminución en los índices de femicidios, vemos que este año de vuelta, como el caso que mencionan ustedes, hay un incremento. Ahora, ¿cuál es nuestra tarea, no? Porque los números más o menos se mantienen estables. Sí. Podemos pensar que hay un descenso de algunos de los casos más críticos, como es el de los femicidios, travesticidios y transfemicidios, pero la tarea principal sigue estando en lograr que la mayoría de las personas que están en situación de violencia logren reconocer los indicadores de violencia antes de llegar a las situaciones más graves y que en ese reconocer tengan un acompañamiento institucional lo más rápido posible. Y creo que ese también fue un trabajo enorme que se dio al Ministerio y repito, no solo nosotras desde Nación, sino con la articulación con las áreas provinciales y locales y también con los equipos que hemos podido generar desde el Ministerio en todas las provincias. Nosotros tenemos un programa que se llama Acercar Derechos, que cuenta con 80 equipos distribuidos en todo el país y con una política de lograr instalar, visibilizar y generar conciencia sobre las manifestaciones más sutiles de la violencia de género. Ahora, sí,
Lo que pasa acá es que nosotros tenemos este caso tan reciente, hace apenas 15 días, justamente el Día de la Mujer. Le cuento, sucedió esto aquí en la provincia de Chaco. Nosotros alzamos esta bandera, ¿no?, contra la violencia de género, pensando en Antonella, pensando en tantas víctimas, pero pensando también en la realidad y en la protección que a veces no llega a todas, que no llega a tantas mujeres. Esta mujer tenía 6 denuncias, había una perimetral, pero bueno, efectivamente nadie controlaba de que se efectivizara. Bueno, y la mató su expareja aparentemente, bueno, y pareciera que nunca termina de alcanzar, ¿no? Porque usted me habla de estas redes que actúan, interactuando nación con provincia y las localidades del interior también, pero a veces cuesta tanto evidenciarlo en lo práctico, digo. Bueno, ahí hay varias cosas en el planteo que dijiste que me gustaría tomar, porque obviamente que estos son temas que cuando llegamos a hablar de una noticia de femicidio es porque evidentemente el Estado llegó tarde y el Estado en todas sus formas. Ahí hay una situación que bien marcás, que es aquellas mujeres que logran acceder a las distancias de denuncia y de medidas de protección, pero que no son suficientes. Sí. Y eso es real, hay un trabajo que darse, sobre todo con el Poder Judicial, institución que tiene la responsabilidad de la ejecución de medidas de protección y que realmente cuesta mucho todavía instalar la urgencia, la necesidad y la gravedad de algunos casos, como bien decís, que las medidas de protección se cumplan o que las medidas de protección estén a tiempo. Y después hay una serie de políticas que logramos aplicar a nivel de la asistencia, el acompañamiento, poder saber, digamos, esa persona qué derechos tiene, qué medidas puede recurrir, y muchas veces no son suficientes, como bien decís. Sí. En esa situación donde nosotras sabemos que hay un hiato, una distancia entre las políticas que existen y la realidad efectiva de que las mujeres las puedan acceder, es donde decimos que necesitamos el compromiso público y social, porque es muy difícil desde las instituciones del Estado llegar a cada una de las personas y adentro de las casas si no hay un nivel de conciencia social. Sin caer en el caso puntual que mencionás de Antonella, que no me puedo referir porque desconozco los datos, la situación en sí. Cuando vemos un caso de femicidio, vemos una cantidad de instancias que esa persona pudo atravesar y que de alguna manera u otra no lograron evitar o prevenir la situación más grave. Y ahí es cuando decimos, bueno, es necesario seguir trabajando como Estado en la formación de todos los agentes públicos que pueden haber intervenido, en la formación en cuanto a la posibilidad de detectar las situaciones de violencia, de saber cuándo esa situación es de mayor gravedad y necesita una medida inmediata, de saber acompañar desde una lógica, digamos, de un acompañamiento, sí, de un abordaje integral, y también del resto de la sociedad, porque no dejemos afuera de que todas las personas, digamos, que atravesaron alguna situación de violencia de género, muchas veces recurrieron en primer lugar a su entorno más cercano, a alguna amiga, alguna vecina, nos puede haber pasado a cualquiera que esté también en este momento escuchándonos, y a veces esa es la primera puerta de contacto de entrada. Y esa respuesta en ese momento, cuando no se logra derivar a una instancia institucional, puede dejar a esa persona sin posibilidad de actuar. Entonces, pensar en que la formación de violencia de género debe ser transversal, no solo a todas las personas que trabajan en el Estado, como se ha empezado a aplicar en nuestro país la ley Micaela, que ha generado un enorme cambio muy beneficioso, sino pensar en las instancias comunitarias, en los clubes de barrio, en las escuelas, en los espacios donde las personas transiten, que también ahí tiene que estar la presencia del debate sobre, sí, la violencia de género. Desde la crianza misma de un hijo varón, ¿no? De un hijo varón, de una hija mujer, de que las sí, niñas de nuestra sociedad crezcan sabiendo que nadie las puede violentar o maltratar, que sus opiniones son igual de válidas que las de un varón, sí, que los varones también sean educados entendiendo que su rol de varón no se ve perjudicado porque una mujer ocupe otro rol, o sea la jefa, o tenga un rol de responsabilidad. Toco, digamos, distintas situaciones que son manifestaciones de violencia de género. A ese nivel, ¿no? Y a poder pensar que esas personas, cuando atraviesan situaciones de violencia de género,
muchas veces no quieren recurrir directamente a una instancia legal o una denuncia, y es válido. Entonces, poder activar otros recursos sociales, comunitarios, el entorno. Nosotras en la línea 144 recibimos muchísimos llamados de personas que son vecinas o que viven o que conocen a alguna persona en situación de violencia, y nos llaman justamente para preguntarnos qué tienen que hacer. Y ese llamado tiene un valor enorme para nosotras, porque justamente es un llamado que busca prevenir una situación más grave, a partir de que esta persona que detecta que hay una situación necesita mayores elementos para poder acompañar a la persona que está en situación de violencia. Le agradecemos muchísimo este contacto, María del Valle, para seguir hablando, ¿no?, de esta cuestión. Bien decía, no solamente es responsabilidad del Estado, lo entendemos, es responsabilidad de todos como agentes sociales seguir trabajando para una sociedad que básicamente lo que busca es preservar la vida de todos, que no tengamos que hablar ni de perspectiva de género, se trata de cuidarnos entre todos, más allá y sin distinciones. Bueno, muchísimas gracias por el llamado y siempre a disposición. Muchísimas gracias a usted. María del Valle Aguilar, justamente del área respectiva del Ministerio de Diversidad y Género a nivel nacional, ¿no? Hablando hoy en esta jornada tan particular para nosotros. Nos toca hablar de que se han cumplido 2 semanas de el crimen, el femicidio de Antonella Altamirano, del femicidio de ella, el homicidio de Evaristo de Sux. Políticas que existen, pero políticas que reconoce la funcionaria tampoco a veces alcanzan, ¿no? Es una situación realmente tristísima, gravísima, pero desde Noticiero 9 queremos seguir dándole cabida a esta cuestión. A algunos aburre el tema de violencia de género cuando se hablan de estas cuestiones, ¿no? Pero hay que entender que no lo decimos nosotros, dice la Organización de Naciones Unidas en América Latina. 1 de cada 3 mujeres es víctima o ha sido víctima de violencia a lo largo de su vida, a lo largo de las distintas relaciones que ha atravesado en su vida. 1 de cada 3. Piensa en las mujeres que lo rodean, alguna de ellas quizás lo está padeciendo.